Hebreos 11 es muy conocido como el capítulo de los héroes de la fe o el salón de la fama de la fe. Y sabes, algo que estaba pensando en la mañana respecto a este asunto de nuestros héroes. ¿Quiénes son nuestros héroes, no? Por ejemplo, cuando eres niño, si te gustan los videojuegos, bueno, estoy hablando de los niños de mi época, ¿verdad? Que íbamos a las maquinitas, las chispas, no sé si le llaman acá. No sé si todavía existan, ahora rentan Xbox y toda la cosa, ¿no? Pero en mi tiempo, los héroes de los niños eran, llegabas, ¿no?, al juego favorito y aparecían las iniciales de los que habían tenido un score más alto y era así como, wow, ¿ya viste? Mav subió a la segunda posición, ¿no? Ni sabías ni quién era a lo mejor, pero esos eran como tus metas, ¿no? Y culturalmente el día de hoy, como que los grandes héroes, ¿no?, son deportistas o son artistas. Y si lo piensas bien, en realidad tenemos una crisis de héroes. O sea, los héroes del día de hoy son personas que en realidad no han hecho algo heroico, pero son famosos, son bellos, son bonitos, cantan bonito o cosas por el estilo, ¿no? Pero la Biblia considera héroes a personas que confiaron en Dios, a personas que decidieron confiar en Dios antes que en cualquier otra cosa, antes que en cualquier otra persona, o incluso a pesar de las circunstancias, escogieron creerle a Dios. Y yo quisiera que mientras hoy leemos y estudiamos esta última parte del capítulo, seamos animados a eso, a vivir una vida heroica. Y una vida heroica es una vida que confía en Dios. Sencillamente, una vida heroica es una vida que confía en Dios. Tenemos dos ejemplos, comenzamos en el verso 30. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Verso 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y tenemos un contraste entre estos dos ejemplos. Por un lado, en el verso 30, tenemos una fe que conquista, que vence, pero por otro lado tenemos en Rahab un ejemplo de una fe que salva, ¿no? Y hay unas cosas increíbles a observar en el verso 30 con respecto a esta fe que conquista, ¿no? Dice aquí que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y si tú conoces la historia, la verdad es que se pierde algo del impacto de este versículo. O sea, nadie nunca gana una batalla caminando alrededor de los enemigos. O sea, eso es como completamente absurdo, ¿no? Y hay que entender otra cosa. No era cualquier tipo de muro el muro de la ciudad de Jericó. De hecho, probablemente era la muralla china de su época. O sea, era un muro impenetrable. De hecho, era un muro doble. Básicamente eran 2 muros. Y entre los 2 muros había toda una instalación de casas, ¿no? Y prácticamente funcionaba como una segunda línea de defensa. Entonces, era tecnológicamente, militarmente, ese muro era algo imposible de atravesar. Y de hecho, ¿por qué no le echamos un vistazo a Josué? Vamos rápidamente allá. Josué en el capítulo 6, dice desde el verso 1, ahora, Jericó, dice ahí, estaba cerrada. Y luego añade un comentario adicional, dice, bien cerrada. O sea, ese muro no había manera de pasarlo, ninguna manera. Dice, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pero hay un muro, Señor. O sea, ¿qué vamos a hacer con el muro? Verso 3, Dios le da instrucciones a Josué. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Y me imagino a Josué pensando, y sacamos la espada. No. Van a rodear yendo alrededor de la ciudad una vez. Ok, vamos a infundirles temor, ¿no? Y entonces sacamos la espada. No, esto haréis durante 6 días. Bueno, los vamos a volver locos, Señor, ¿no? El factor sorpresa, no van a saber qué es lo que estamos haciendo. Bueno, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos,
de carnero delante del arca. Y al séptimo día, grito de guerra, sacamos la espada, Señor. No, daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Oh, entiendo, un crescendo, todo va creciendo impresionante. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, en serio, ponte en los zapatos de Josué. Grito de guerra y sacamos la espada, Señor. No, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y entonces la espada. No, y el muro de la ciudad caerá. O sea, todas las instrucciones que Dios está dando son en contra de lo que la sabiduría humana dictaría que hay que hacer. O sea, piensa eso, ¿no? Cruzaron el Mar Rojo, ¿no?, para salir de Egipto. Cruzaron el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Ahora es tiempo de atacar. Pero el Señor dice, no. De hecho, quien va adelante es el sacerdote. Esta es una guerra que se pelea espiritualmente y yo les voy a dar la victoria. Es lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces vemos que de entrada la fe de estos hombres era una fe obediente. Es una característica muy importante. La fe y la obediencia, familia, la fe y la obediencia van de la mano. Yo no puedo decir que tengo fe en el Señor si no obedezco lo que el Señor me dice. La fe y la obediencia van juntas. La medida en la que yo estoy obedeciendo al Señor es la medida de mi fe. Me encantaría tener fe para decir, lluvia, detente, pero no tengo tanta fe. Pero entonces es una fe obediente, ¿no? Y sabes, no sé si a ti te ha pasado, pero algunas veces obedecer las cosas sencillas puede ser más difícil que obedecer las cosas grandes, ¿no? O sea, de pronto te encuentras en una situación especial, ¿no?, y requieres de la intervención del Señor de un modo dramático, ¿no?, y Dios te pide cosas grandes y las haces. Y de pronto las cosas pequeñas, como que te cuesta más trabajo obedecerlas. Y volviendo al ejemplo de estos hombres, ¿no?, caminando alrededor de la ciudad una vez cada día, el séptimo día 7 veces, uno podría pensar, o sea, ¿eso de qué me va a ayudar? O sea, hay una muralla ahí, hay una batalla que pelear. Se supone que yo haga algo, ¿de qué me va a ayudar eso? Y transportándolo a nosotros, ¿no?, de pronto las cosas sencillas, pensamos, ¿de qué me va a ayudar? ¿De qué me va a ayudar leer mi Biblia todos los días? Si tengo que hacer esto o aquello, tengo que resolver este problema, o estoy luchando con esta enfermedad, ¿de qué me va a ayudar leer mi Biblia todos los días? ¿De qué me va a ayudar orar todos los días? Congregarme, ¿de qué me va a ayudar cantar una canción ahora? Cosas sencillas, ¿no? Pero si tú las haces, créeme, Dios se va a glorificar. Cosas sencillas que tú y yo podemos hacer. O sea, era bien fácil, ¿no? Caminar alrededor de la ciudad. ¿Será algo complicado? Pues no, lo puedo hacer. Pero se requiere de fe. ¿Obedeces? Significa que hay fe, ¿no? También vemos que la fe de esos hombres fue una fe paciente. Porque dices, bueno, ok, rodeamos la ciudad un día, pues tiene que pasar algo, pero no, tenían que caminar el segundo, y el tercero, y el cuarto, ¿lo imaginas? El quinto, el sexto día, el séptimo día dan una vuelta y después comienzan otra hasta cumplir las 7 vueltas. Y yo me imagino, aunque el texto no lo dice, yo me imagino a la ciudad, ¿no?, al principio, encerrándose, ¿no?, temerosos. Escuchan al sacerdote, ¿no?, dar instrucciones. Empiezan a rodear la ciudad, se escuchan los cuernos y estos hombres adentro de la ciudad pensando, ya nos cargó el payaso, ¿no? Y no pasa nada. Y los ven que se van en silencio. Qué extraño, seguramente ahorita viene el ejército, llenos de miedo, no pasa nada. Llega la noche, segundo día, llega el mismo convoy con el arca del pacto, dan una vuelta y dije, oh, ahora sí, ¿no? Y los ven que se van. No, ahora sí viene el ejército. No pasa nada. ¿Qué está pasando con esos cuates? O sea, ¿qué? Llega la noche, no sucede nada. Al otro día lo mismo y es como, ay, van a dar una vuelta a la ciudad y no va a pasar nada, ¿no? Y dicho y hecho. Cuarto día, para eso me gustaba, no sé qué. Ahora imagínate eso como pueblo de Dios. O sea, Señor, estoy haciendo el ridículo con esto. No sucede absolutamente nada, ¿no? Yo quiero ver fuego del cielo, quiero ver acción. No pasa absolutamente nada. Pero ellos tenían la opción de confiar en el Señor o poner los ojos en sí mismos. Y sabes, la fe paciente es una fe que resulta de poner los ojos en el Señor. Señor, tú dijiste que yo hiciera esto.
Y en el momento no me está dando resultados. Y volvemos al ejemplo de las cosas sencillas, ¿no? Porque a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo estoy obedeciendo al Señor en las cosas sencillas. Y la neta es que no ha pasado nada. Pero ¿sabes? Persevera en las cosas sencillas. Y Dios va a hacer las cosas imposibles. Estos hombres perseveraron y el séptimo día, literal, ahí sí, ahora sí que se los cargó el payaso. Les fue mal, fueron conquistados, ¿no? Una fe obediente, una fe paciente, es una fe que nos puede llevar a la victoria, familia. Y me encanta, ¿no? Dios nos manda a hacer cosas que podemos hacer. ¿Puedes leer tu Biblia en las mañanas? Pues sí, es algo que puedes hacer, ¿no? ¿Puedes orar todos los días? Pues sí. ¿Por qué no lo hacemos entonces? Cuando vienen los retos grandes, nos espantamos de que de pronto no hay recurso espiritual en nosotros para vencer. Y es por eso, porque hemos descuidado las cosas sencillas, hemos dejado de ser pacientes y perseverantes en ellas. Entonces, regresando a Hebreos 11, ya vimos la fe que conquista, ahora veamos la fe que salva. Dice el verso 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora, Rahab, de entrada, es la segunda mujer. Solo hay 2 mujeres en esta lista de 15 nombres. Solo hay 15 nombres registrados aquí como héroes de la fe. Hay muchísimos que no se mencionan. Eso es increíble. Ponte a hacer un estudio de los nombres que no se mencionan. Y muchos de esos nombres son espectaculares despliegues de fe. Tienes a Elías, ¿no? Tienes a Eliseo. O sea, Elías es el primer hombre de Dios que orando por una persona la hizo volver a la vida, una persona muerta. Imagínate. Y uno pensaría, pues ese cuate tiene que estar ahí en esa lista. No está. Bueno, mujeres, hay menos. Hay solo 2 mujeres. Una de ellas es, ¿recuerdas? La esposa de Abraham, Sara. La otra mujer es precisamente esta que vemos en el verso 31, que es Rahab, y tiene ahí un pequeño apodo o descripción. Dice ahí, ¿Rahab qué? No es un buen apodo, créeme. No es un buen apodo. Lo increíble es que Dios preserva esa pequeña descripción de quién era ella para enseñarnos algo muy importante que vamos a aprender en un momento. Pero increíble, pocas mujeres, solo 2, y en este caso una mujer con una muy mala reputación. Lo interesante es que se le relaciona en este capítulo con los héroes de la fe. Y quisiera que viéramos Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 lo encuentras unas páginas más adelante. Porque es la otra cita en donde se le menciona a esa mujer en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, dice en el verso 24, verso 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, que ¿quién? Que Abraham, el padre de la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, recuerda, obviamente, Santiago no está diciendo que las obras son un sustituto de la fe y que puede ser salvo solamente por obras. Lo que Santiago está diciendo es que la fe que no se evidencia en un constante obrar de obediencia a Dios no es una fe que te puede salvar. Entonces, esta mujer, Rahab, es vinculada con el padre de la fe. Eso es impresionante. ¿Por qué no le echamos un vistazo? Josué capítulo 2, por favor. Para poder apreciar las características de la fe de esta mujer. Josué capítulo 2 dice, desde el verso 1 dice, Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra
y a Jericó. Era la primera ciudad que tenían que conquistar. Era muy importante ese primer ataque, ¿no? Ya vimos que Dios tenía el plan de que solo dieran vueltas y gritaran. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Es uno de esos textos que dices, tengo muchas preguntas sobre este texto. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Hay muchas preguntas que hacer simplemente leyendo hasta acá. Lo primero que hay que entender, estos hombres, esos 2 espías, muy probablemente escucharon algún tipo de alarma que sonó porque había 2 espías adentro en la ciudad, 2 intrusos. De inmediato comienza una movilización de los hombres del rey que comienzan a buscarle y muy probablemente esos 2 espías entran en la primera puerta que pueden y resulta que es la casa de esta mujer, Rahab, ¿no? Lo primero que probablemente nos preguntamos es, ¿qué onda con el hecho de que mintió? ¿Te has preguntado eso? Pues mintió, ¿qué onda? ¿Será que entonces se valen las mentiritas piadosas para salirme con la mía? No, pues no, mentira. Eso es una mentira. Mentir siempre está mal. El fin no justifica los medios. Y siempre que la Biblia habla de Rahab, elogiándola, no menciona el hecho de que mintió. Entonces, vamos a aprender un par de cosas sobre esto. Lo que me llama la atención es, dice aquí que ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. ¿Por qué una mujer tendría manojos de lino en su terrado? ¿Por qué los tendría? O sea, si tiene manojos de lino, es obvio que ella está trabajando con el lino. O sea, es obvio que no es que colecciona lino y está obsesionada con el lino y lo colecciona. No, evidentemente, aunque puede que haya mujeres que sí, pero evidentemente ella está trabajando con el lino. Y como parte de su proceso de manufactura, lo pone en el terrado para que se seque y demás. Un chorro de cosas. Entonces, hay otro pasaje en la Biblia en donde se nos menciona el lino. Yo quiero que vayamos rápidamente a Proverbios 31, y yo quiero que lo veas porque es maravilloso. Proverbios 31, dice en el verso 13, está hablando de la mujer virtuosa. Proverbios 31 es un homenaje a la mujer piadosa, a la mujer que ama a Dios, a la mujer conforme a un corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Y dice en el verso 13 que la mujer virtuosa, la mujer piadosa, a la que Dios alaba, busca ¿qué cosa? Lana y lino. Lana no está hablando de dinero, sino... Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Déjame proponerte algo. Dice en el verso 10 de Josué 2, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Es el reporte de Rahab. Eso es lo que ella conoce acerca de Dios. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Hemos oído lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán. Verso 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes. Y esto es un verso dorado. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella escucha, junto con todo su pueblo, los reportes de un Dios que ha descendido a liberar a un pueblo, que lo lleva camino a la tierra de Canaán para darles esa tierra por posesión, y esta mujer se arrepiente de sus pecados. Esta mujer abandona su estilo de vida
y comienza a trabajar el lino. Tiene una fe muy sencilla porque lo que sabe de Dios es muy poco. Solo sabe que libró a los israelitas y los lleva a la tierra de Canaán para darles esa tierra. Pero eso poco que esa mujer sabe es suficiente para trastornar su estilo de vida. Y dos características de la fe de Rahab vemos aquí. Una fe sencilla, pero una fe profunda. Muchas veces nos preocupamos más por lo mucho que no sabemos de Dios y descuidamos lo poco que sí sabemos. Una fe sencilla, pero profunda, es más valiosa que una fe muy alimentada con mucha información, con mucha doctrina, con mucha teología, pero con poca profundidad en nuestro corazón. Esa mujer escuchó, este Dios es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra. Es mejor que me arrepienta. Van a llegar aquí y voy a cambiar mi estilo de vida. Eso es lo que yo creo que sucedió. No le encuentro lógica a ninguna otra cosa por el hecho de que ella tenía lino en su terrado. Y qué increíble, ¿no? Esa mujer, cuando esos hombres llegan derechito a su puerta. Una fe sencilla siempre va a encontrar de parte de Dios mucho más para crecer. Algunas veces nos preguntamos, ¿por qué no crecemos en fe? ¿Por qué mi fe para con el Señor no crece? Bueno, ¿qué has hecho con lo poco de fe que sí tienes? Esa fe sencilla que tienes, ¿respondes a ella? ¿Respondes al Señor? Al que tiene, dice la Biblia, se le dará más. Al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Esa mujer es un ejemplo increíble. Solo para terminar con el ejemplo de esta mujer, ¿cuál fue el alcance de su fe? Ella no solo se salvó de morir cuando el ejército de Israel llegó a esa ciudad, sino su familia se salvó y, para acabar pronto, ella vino a ser parte de la genealogía del Mesías. Asústame. O sea, una mujer que antiguamente era ramera, vino a ser parte del pueblo de Dios y Dios honró de tal manera su fe que dijo, te voy a conceder el privilegio de ser una de las mujeres que es mencionada en la genealogía de aquel que salvaría al mundo. Dios hecho carne. Qué impresionante. Qué increíble fe, ¿verdad? Regresemos a Hebreos capítulo 11. Entonces, una fe salvadora es una fe sencilla pero profunda, ¿verdad? Una fe que conquista, lo vimos, es una fe que obedece y que obedece con paciencia y perseverancia. Verso 32 de Hebreos 11 nos dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y me identifico tanto con este verso porque en verdad nos faltaría mucho tiempo. Solo para mencionarte algunas cosas que tienes que saber sobre Gedeón, por ejemplo. Solo anota estas citas. Jueces capítulo 6, versos 11 al 23, nos describe precisamente pues, la obra que hizo Gedeón. Gedeón se encontraba trillando trigo en un lagar. Eso es algo completamente antilógica, porque cuando tú trillas trigo, quieres estar en un lugar elevado, ¿no? En la cima de alguna colina, donde el viento por las tardes sopla con más fuerza y entonces la paja se va, el trigo cae más fácilmente y termina su trabajo rápido, con poco esfuerzo. Los lagares normalmente eran lugares muy bajos, ¿no? Se encontraban no en los lugares altos, sino en lugares bajos porque transportar las uvas y demás es muy pesado, entonces tienes que tenerlo a un nivel más bajo. Él se encontraba trillando trigo en un lagar donde no hay viento. ¿Por qué? Porque tenía miedo. O sea, Gedeón tenía que estar aventando el trigo y soplando él mismo. ¿Cuándo iba a acabar? Nunca. Pero el miedo nos lleva a hacer cosas tan tontas a veces. Y a este hombre, Dios se le aparece a través del ángel de Jehová y le dice, hombre esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y tú vas a derrotar al ejército enemigo, ¿no? ¿Qué aprendemos de ahí? Que Dios ve las cosas que no son como si fueran.
y que no necesito hoy tener una fe perfecta. ¿Ves? No sabes cuánto descanso me da eso, ¿no? Saber que mi fe no tiene que ser perfecta para que Dios obre en mi vida. Por supuesto, si yo crezco en fe, cultivo mi fe, es mucho mejor, ¿no? Pero Dios no está limitado por mi fe. Y Gedeón es un ejemplo de eso. El siguiente nombre en la lista es Barak. Puedes leer su historia en Jueces, capítulo 4, versos 4 al 8. ¿Sabes qué? Este sí vamos a leerlo, es que es buenísimo. Jueces 4. Jueces 4 dice desde el verso 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Leíste bien? Una mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Le pusieron su nombre a alguna palmera. Entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio para que ella administrara justicia. Y ella envió a llamar a Barak, el nombre que vimos en Hebreos 11, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí. Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos? O sea, ¿qué está sucediendo? Dios le había hablado a Barak y le había dicho esto a Barak. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, y Barak no hizo absolutamente nada. Entonces Dios usa a esta mujer Débora para mandarlo traer. Ok, Dios me dijo que te dijo esto. ¿Por qué no has hecho nada? ¿Quieres ver la respuesta? Verso 8. Barak le dijo, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. El cuate estaba muerto de miedo. Estaba muerto de miedo. Y le está diciendo a una mujer, si vas conmigo a la guerra peleamos, si no, no. ¿Qué onda con eso? Y sin embargo está en nuestro capítulo de los héroes de la fe. Otra vez, no permitas que el diablo te haga sentir culpable porque tienes una fe con sus imperfecciones. Todos aquí, absolutamente todos en este lugar, y todos en la Biblia, excepto Jesús, todos tienen una fe imperfecta. El punto es, no pongas tu fe en tu fe. O sea, de pronto te das cuenta, chale, mi fe está bien chafa. Entonces, ¿qué onda conmigo como cristiano? Y en realidad, la calidad de nuestra fe depende más del objeto sobre el cual está depositada. Si tu fe, pequeña, imperfecta, a la que le falta mucho, está depositada en Dios, créeme, Él se va a encargar del resto. Déjame ponerte este ejemplo. Se diseña un avión a prueba de percances, a prueba de caídas, a prueba de todo. Es un avión indestructible. Y obviamente eso está en mi imaginación, Se diseña un avión en el que puedes confiar 100%. Tienes a dos personas. Uno de ellos confía completamente en ese avión. Su confianza en ese avión no tiene absolutamente ninguna deficiencia. Tienes a otra persona. La otra persona odia volar, no importa las pruebas y las evidencias que tú le des para creer que ese avión no se va a caer. Esa persona se sube y entierra las uñas en el asiento. ¿Será que por no confiar en el avión no podrá llevarle? No tiene nada que ver. Los dos llegan a su destino. La diferencia es que uno fue miserable, mientras que el otro disfrutó el viaje. Es lo mismo con nuestra fe. Si pones tus ojos en tu fe, vas a encontrar fallas, te vas a paniquear y tu caminar como cristiano va a ser miserable. Pon tus ojos en el Señor. De hecho, eso va a ser el tema del próximo capítulo. Ya le estoy haciendo trampa a Ibert, pero eso va a ser el tema del otro capítulo, ¿no? Regresando a Hebreos 11. Se nos menciona a Sansón, se nos menciona a Jefté, a David, Samuel. Y dice que por fe conquistaron reinos. O
seguramente haciendo referencia a David. Hicieron justicia, probablemente refiriéndose a Samuel. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Te recuerda a alguien? ¿Tapar bocas de leones? Daniel, el profeta Daniel, puedes leer su historia ahí. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Te recuerda a alguien? Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿te acuerdas? Que entraron en ese horno ardiendo. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Algunos de ellos pusieron en fuga ejércitos de millares y eran solo 3 o 4 personas. O sea, es impresionante. Las mujeres, verso 35, recibieron sus muertos mediante resurrección. Hay 2 mujeres en el Antiguo Testamento que recibieron a sus muertos de vuelta por medio de resurrección. Y uno lee estos ejemplos y uno dice, eso es fe, ¿no? Una fe espectacular que puede meterse a un horno de fuego y no pasa nada, que puedes ser echado en un foso de leones y sales ileso, ¿no? Los acaricias como si fueran tus mascotas, ¿no? Y uno ve ese tipo de fe y uno piensa que solo eso es fe. Pero hay una transición muy importante después de mencionar la resurrección. Verso 35 dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ahora, la Biblia solo me habla de 2 tipos de resurrección. Y una es muy mala y la otra es la buena. Obviamente, no está diciendo que habrá personas que resucitarán para vida eterna delante de Dios con mejores condiciones que otros, sino que hubo personas que se vieron en la necesidad de tomar una decisión. ¿Sigo confiando en Dios o cedo a la presión de un mundo hostil hacia Dios que me puede hacer daño si yo sigo confiando en Dios? Y esas personas escogieron el sufrimiento antes de negar a su Señor. Y nos da ejemplos muy específicos. Verso 36. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, como la tradición nos dice que el profeta Isaías murió aserrado, lo aserraron por la mitad. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Uno lee esto y uno se pregunta, ¿qué hacemos con las doctrinas que nos enseñan que si tengo fe, nunca me voy a enfermar? Nunca voy a tener problemas económicos, nunca voy a tener problemas con otras personas. Recuerdo alguna vez a una personita de la iglesia donde yo iba antes de congregarme en Semilla, que estaba bien enferma. Y era una personita piadosa, amaba al Señor, servía al Señor, pero de pronto su salud se fracturó. Y pasaban los meses y no mejoraba, al contrario. Y una persona de la iglesia le regaló un libro que tenía que ver sobre el poder milagroso de Dios y la fe. Y básicamente este libro decía, si no recibes sanidad cuando estás enfermo, no es Dios. El problema no es Dios. El problema es que tú no tienes suficiente fe. Y esa personita, ¿sabes? Se quebrantó tanto al pensar eso. Decía, es que ¿cómo puede ser? De verdad, yo sí confío en Dios. Pero si no sano significa que entonces no tengo fe, no estoy confiando en Dios, soy una terrible persona. Y sabes, eso no es lo que la Biblia me enseña. De hecho, familia, se requiere más fe para soportar que para escapar. ¿Cuál fe es más asombrosa? ¿La de estos hombres que escaparon de leones? ¿O la de hombres que, como en el primer siglo, estuvieron dispuestos a ir directo a la boca del león antes que negar a Jesucristo? ¿Cuál fe es más espectacular? ¿En qué momento brilla más la gloria de Dios? Cuando por fe consigues un aumento, un mejor
trabajo, una sanidad, o cuando por fe enfrentas el desempleo, enfrentas el cáncer, no lo sé, un accidente fatal, una pérdida fatal, y después de eso tú sigues diciendo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es digno de mi confianza, Dios es digno de mi adoración. ¿Cuál de las dos fes es más espectacular, chicos? La segunda. Y tenemos que abrazar eso como parte de las posibilidades en nuestra vida. Creemos que Dios puede sanarnos, por supuesto. Creemos que Dios puede darte un mejor empleo, por supuesto. Pero nuestra fe no busca esas cosas. Nuestra fe busca que el Señor sea más glorificado en nuestra vida. Dice el verso 39, chécate lo que Dios dice acerca de personas con ese tipo de fe. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. La característica más importante de la fe es que nos permite alcanzar un buen testimonio delante de Dios. Lo cual nos enseña algo muy importante y con eso vamos a terminar. Si la característica más importante de la fe es que nos lleva a tener un buen testimonio delante de Dios, entonces aprendemos que la fe nos capacita para dejar de buscar la aprobación del mundo y nos lleva a buscar en primer lugar la aprobación de Dios. Señor, ¿qué piensas de mí? Señor, ¿qué opinas de esto? Señor, ¿qué opinas de mi vida? ¿Sabes qué? Por la fe, tú puedes alcanzar buen testimonio delante de Dios. Dios puede ver tu vida y decir, me agrada, me gusta tu vida, si caminas en fe. Entonces la fe nos capacita para dejar de buscar la aprobación del mundo y buscar la aprobación de Dios. Pero también la fe enfoca nuestra visión en lo eterno, el mundo venidero. Dice aquí Hebreos 11 que mediante la fe, dice, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Y eso es algo que se dijo desde el capítulo 11 en el verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Es decir, si yo enfermara con una enfermedad que me puede quitar la vida física, yo sé que Dios puede sanarme, pero yo no espero esa sanidad. Yo no espero esa salvación. Yo espero una salvación más grande que salir de un hospital. Yo espero una salvación más completa que sanar de una enfermedad. ¿No? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Lo mismo con ellos, ¿sabes? Ellos esperaban algo mejor, algo que no es de este mundo, algo eterno. La fe pone nuestros ojos en lo eterno. Dice en el verso 40, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Algo que tenemos que apreciar mucho de todos estos santos. Yo no sé si ellos lo sabían. Yo me inclino a pensar que no. O sea, yo pienso en Daniel en ese foso y no pienso en Daniel pensando, pues esa es una de esas noches épicas que van a ir a parar a mi diario personal, el cual va a ir a parar a la Biblia de una persona que va a estar miles de años después en la Ciudad de México, bueno, en Xochimilco más bien, ¿no? Y van a estar leyendo de cómo soy una persona impresionante de fe. Daniel no pensaba eso, no estaba pensando eso, y él no lo sabía, pero se estaba volviendo un ejemplo para nosotros. Abraham, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, Abraham no estaba pensando, voy a volverme el amigo de Dios en la Escritura. Y voy a ser el padre de multitudes solo porque yo estoy confiando en Dios. Él no estaba pensando eso, te lo aseguro. Sin embargo, a todos ellos le debemos el que hoy estamos siendo perfeccionados. Piensa esto, si todos los santos de antaño, todos los hombres de los que hablamos, no hubieran confiado en Dios, para empezar Abraham, no hubiera existido un pueblo llamado Israel. ¿Por qué es importante que existiera un pueblo llamado Israel? Juan capítulo 4. Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. La salvación viene de Israel. Era importante que hubiera una nación llamada Israel.
Pero también, si no hubieran confiado estos santos de antaño, probablemente el pueblo de Israel no hubiera salido de Egipto si Moisés no hubiera dicho, ok, te enojaste y me gritaste y todo, Señor, voy a ir. A Él le debemos que existiera ese pueblo. A Él le debemos tantas cosas, a todos estos héroes de la fe. Le debemos el que hubiera un Mesías. Y esa es la lección más importante sobre nuestra fe. La fe está colocada sobre Jesús. Una fe genuina nos va a llevar a confiar en Jesucristo y a dar testimonio de Jesucristo, en quien todos nosotros somos perfeccionados. Y ese va a ser el tema del próximo capítulo. Así que una fe que conquista es una fe obediente, una fe paciente. Una fe que salva es una fe sencilla pero profunda. Vimos a partir de esta lista de hombres que nuestra fe no necesita ser perfecta para que nuestro perfecto Dios haga la obra en nosotros. Y finalmente, una fe bíblica, genuina, es una fe que va a revelar a Jesucristo. Que Dios nos ayude, ¿verdad, familia? ¿Por qué no nos despedimos orando? Padre Celestial, gracias por haber, a través de estos hombres, Señor, permitido que hubiese una nación que diera a luz al Dios hecho carne, a nuestro Salvador Jesucristo. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a cobrar aliento y ánimo. Yo te pido que si hay alguna persona aquí que ha vivido condenándose por no tener una fe perfecta, yo te pido que esa personita pueda recibir aliento al ver estos ejemplos. Todos estos hombres de fe no tenían una fe perfecta, al menos al principio. Pero eso no te impidió a ti hacer tu obra. Y eso no impedirá tampoco en nosotros, Señor, que tú hagas tu obra, Señor. Depende de ti, no de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe esté completamente depositada en ti. Señor, si hay personas aquí con una fe sencilla, a lo mejor saben muy poco acerca de ti. Te pido, Señor, que esa fe sencilla pueda ser una fe profunda. Que si solo saben que tú moriste en la cruz por ellos, para perdonar sus pecados, que eso cale tan profundo en sus corazones, Señor, que puedan vivir en el gozo de saberse salvos por lo que tú hiciste en la cruz. Señor, ayúdanos a desarrollar esa fe profunda. Ayúdanos, Señor, si habemos personas aquí que tenemos años confiando en ti y hemos descuidado las cosas muy sencillas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes en esas cosas. Ayúdanos a ser pacientes, perseverantes en esas cosas sencillas que podemos hacer todos los días, Señor. Abrir nuestra Biblia por las mañanas, orar ante cualquier situación que se presente, venir a ti en adoración junto con la iglesia. Ayúdanos a esas cosas, Señor. Y gracias, Señor. Gracias porque no solo Rahab entró en la línea del Mesías, todos nosotros hoy somos hermanos del Mesías. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado un lugar en tu familia y en tu mesa, por la fe que tú mismo nos has regalado. Ayúdanos a cultivarla, ayúdanos a crecer en ella, Señor, y ayúdanos a glorificarte. Si alguien aquí, Señor, se encuentra también en alguna situación muy difícil, Señor, y cree que tú le puedes sacar de esa situación difícil, pero aparentemente tú no has hecho nada. Yo te ruego, Señor, que esos ejemplos de hombres que escogieron confiar en ti a pesar de las circunstancias difíciles pueda traer aliento a estos corazones cansados. Señor, que no se sientan condenados si no han sido sanados, si no han sido liberados de alguna situación. Permíteles ver, Señor, una puerta tan grande de oportunidad para glorificarte, que ellos puedan decir como Sadrach, Mesach y Abednego: aun si Dios no nos librara, no dejaremos de adorarle. Señor, fortalece a cada uno de mis hermanitos. Señor, llénanos de tu espíritu. Y gracias por tu palabra, Señor. Toda ella suficiente, toda ella útil para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén.